Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa que es hecho para ustedes. En esta ocasión no nos podrá acompañar nuestra queridísima directora, Patricia Mercado. Sin embargo, tenemos a nuestra siempre presente directora de operaciones, Selene Tapia, y vamos a hablar de temas muy importantes para toda la comunidad. Así es, y bueno, pues por lo pronto les recuerdo que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Conexión Migrante, en Instagram nos encuentran como Conexión Migrante Oficial y en Twitter como @ConectMigrante. En YouTube nos encuentran como Conexión Migrante TV y en TikTok como Conexión Migrante. Yo creo que es el más sencillo, y si no, también nos pueden hablar al 5255 5211 5814 o enviarnos mensajes de WhatsApp al 5255 4560 5942. Ahorita les vamos a compartir el link en los comentarios para que nos manden un mensaje directo a través de WhatsApp. Y pues, bueno, empezamos como todas las semanas. Pues vamos a empezar con un breve resumen de noticias antes de darle la bienvenida a nuestros queridísimos invitados. Y pues empezamos este resumen con una noticia muy, muy agradable, pues vaya, para romper un poco el hielo. Y es que esta semana el senador estadounidense Alex Padilla propuso modificar la ley del registro. Actualmente esta ley solo deja pedir la green card a las personas que viven en Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972. Y ahora el senador propone que cualquier migrante que haya vivido en el país por lo menos 7 años, que no tenga antecedentes penales y que cumpla con ciertos requisitos legales, pueda ser acreedor de la Green Card. Si se logra esta modificación, unos 8 millones de migrantes se verían beneficiados y podrían arreglar sus estatus migratorios. ¿Cómo ven? Así es. Y pues ahora sí vamos con Selena, que nos va a dar otra noticia. Gracias, Abel. Pues sí, a mí me tocó darles esta noticia, que la verdad no es una sorpresa. Resultó que se filtró que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una campaña para reclutar a más personal para poder hacer posibles estas deportaciones, ¿no? Ofrecen un bono inicial de hasta $50,000. También te quieren pagar horas extras bien remuneradas, beneficios como el pago con donación de préstamos estudiantiles y otras cosas para que pues más gente, obviamente ciudadanos, pues sean los que estén interesados en postularse. El organismo a cargo de la migra busca oficiales de deportación, abogados e investigadores. Además de este jugoso bono de inicio de casi $50,000, la campaña de reclutamiento se ha destacado, perdón, por tener un estilo súper llamativo, con carteles parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial y el lema Defend the Homeland, o sea, defiende tu patria. Entonces, es un poquito de la noticia que traemos esta semana. Y también Abel nos va a contar un caso viral que pasó. Así es, y es que esta semana se olvidará el caso de una mujer en Georgia que llamó al 911 acusando a unas personas, dijo que unas ilegales le estaban confrontando. ¿Y por qué? Pues nada más los escuchó hablar en español y aquí destaqué esta historia porque la chica acusada de estar confrontando a la ciudadana es originaria de Houston, Texas, ciudadana de cuarta generación y pues, habla inglés y español. Y pues bueno, este caso se lo tenemos porque destaca porque no es un malentendido y no es un caso aislado, es parte de un problema más grande y el racismo, así es. Racismo, la discriminación por el idioma y el aspecto. Y pues hay una postura oficial que lo refuerza. Pues, por ejemplo, hace como 2 semanas el zar de la frontera, Tom Homan, dijo que si la patrulla fronteriza no estaba una causa probable para detener a alguien, que bastaba con su apariencia para decir que él era sospechoso de ser un migrante y confrontarlo, ¿no? Entonces, pues con esto socavan la ley, ¿no? Y pues esto termina afectando a ciudadanos estadounidenses, a muchas personas, solo por cómo se ven y cómo afectar. Y pues así se han dado detenciones arbitrarias que violan derechos y también generan mucho miedo, ¿no? Pero aquí un poquito más, también hace poco más de 10 días, también confrontaron a unos legisladores republicanos sobre qué opinaban y decían que no les preocupaba, que no era tan grave que se arresten a ciudadanos, pero creo que sí. Esos arrestos son ilegales, este tipo de confrontamientos son prácticas discriminatorias, porque pues uno, ¿cómo sabe que alguien es migrante, no? Por su apariencia física. Pues no, el gobierno tiene la obligación de demostrar que alguien es extranjero antes de poder deportarlo, y ahí es donde
está mal. Y pues bueno, ahora sí, ya terminado haciendo el coraje, vamos con las que sigue. Sí. Sí, bueno, para contarles un poquito el chismecito que pasó hoy en la mañana entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump, bueno, pues tuvieron una llamada hoy por la mañana y pues el acuerdo que llegaron fue a pausar por 90 días más el arancel de 30% a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, el cual iba a entrar en vigor mañana mismo, o sea, mañana 1 de agosto. Entonces dijeron 90 días más. Entonces vamos a dar como ese respiro. Eso sí, los aranceles van a seguir igual, como el 25% al fentanilo, también otro del 25% a los carros y uno del 50% al acero, aluminio y cobre. Lo curioso es que Trump había firmado esa medida desde el 12 de julio, pero nunca había quedado claro cómo iba a funcionar ese 30%, cómo iba a aplicar a los productos mexicanos, si va a ser a todos o si solamente a los que no cumplen con las reglas del Temec. Entonces, ahorita, se ganó algo de tiempo. Vamos a seguir trayendo esta historia de quitamos aranceles, ponemos aranceles, quitamos aranceles por al menos otros 3 meses a ver qué pasa. Pero sí, ese fue el chismecito de la llamada de hoy en la mañana, los acuerdos a los que llegaron. Y a ver, nos va a ayudar a cerrar este resumen de noticias. Así es, y ahora nos dirigimos a Tijuana, donde decenas de menores extranjeros toman clase en español para continuar con su educación básica. Y en entrevista con Conexión Migrante, la coordinadora del programa de educación migrante explicó cómo es que estos estudiantes y y otras personas en movilidad cuentan con diversas alternativas para acceder a la educación en el área, ¿no? Este es un video de nuestra corresponsal de Tijuana, Janet de los Reyes. Menores extranjeros que hoy radican en Tijuana se preparan para iniciar su educación secundaria. 31 jóvenes provenientes de Haití y 4 más originarios de Estados Unidos toman clases de español para así facilitar su inclusión escolar. Yara Amparo López, coordinadora del programa de educación binacional, detalló que con la finalidad de facilitar que los menores en movilidad se integren a las escuelas, se han establecido varios caminos. Mira, el programa binacional de educación migrante tiene 5 ejes temáticos. El primer eje temático tiene que ver con el acceso a la educación. Entonces, todo menor en situación de movilidad nacional o internacional se les debe de brindar educación. Pero en este proceso de acceso a la educación tenemos que revisar su proceso administrativo, ¿no? Si estudió, hasta cuándo estudió, qué edad tiene acta de nacimiento, etcétera, para poder cumplir con el proceso administrativo e ingresar al niño a la escuela. Si no los tiene, buscamos el otro camino, que es el protocolo de acceso a la educación básica con UNICEF. No hay ningún impedimento para que ellos puedan ingresar a la escuela en el tema de educación básica. En 6 pasos le dicen al director qué debe hacer si el estudiante no trae acta de nacimiento, si no trae antecedentes académicos, y estos están basados en la norma de control escolar que tenemos en todo el país. Entonces no hay ningún impedimento para que el niño ingrese, todos tienen una alternativa de cómo solucionarse, ¿no? En Tijuana, para poder acceder a la educación básica, se han establecido 3 rutas. Directamente llegan a una escuela a pedir acceso a la educación y la escuela puede o no remitirlos, ¿ok? El segundo camino puede llegar directamente a nuestras oficinas, solicitar el acceso a la educación, nosotros llenamos un registro y ese registro nos permite tener contacto con la familia, ¿no? Y el tercer camino es el centro multiservicios que está en la Comar, donde asistimos todos los miércoles a dar el servicio educativo, y ahí también vamos haciendo conexiones para las personas que ocupan ingresar a la escuela. Durante 2024 se contó con 169 escuelas en Tijuana, a las que se recibió al menos un estudiante extranjero, siendo un total de 670 menores los que fueron incorporados, cantidad que este 2025 podría duplicarse. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Y ahí está el reportaje de nuestra corresponsal, Janet de los Reyes. Y antes de ir a un breve corte, le recordamos que la ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia ante posibles inundaciones por tormentas. Entonces es muy importante que se salvaguarden. El Consulado de México en Nueva York recomendó a las personas evitar de salir de sus casas si no es estrictamente necesario, asegurar pertenencias y documentos de valor, y en caso de emergencia recordó que la línea de protección a mexicanos
Es el 520-623-7874. Y la línea de emergencias en el Consulado de Nueva York es el 917-459-2143. Ahora sí, con esto tenemos este breve resumen informativo y vamos a un corte y ahora sí con nuestros invitados. Soy Avelino Mesa, soy secretario general de Fuerza Migrante. Nos sumamos como Fuerza Migrante a este esfuerzo que ha hecho durante años y con recursos propios Conexión Migrante. Este servicio de atención a la comunidad en diferentes trámites de servicios que se ofrecen de manera gratuita lo hacen personas con alto compromiso, especialistas, tienen la información necesaria para orientar en ciertos trámites o en ciertos servicios que podemos acceder nosotros como comunidad. Esta campaña de dona el costo de una dona que tiene Conexión Migrante es algo que nos va a permitir seguir ayudando a más personas en necesidades de servicios o trámites. Te invitamos a que dones por lo menos el costo de una dona y lo puedas hacer de manera recurrente mes con mes. Esto va a permitir que este centro de atención migrante pueda mantenerse y podamos seguir ayudando a más personas. Es momento de apoyarnos en una situación y en un momento tan crítico para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Ahí está. Ahora sí estamos de regreso y ya vamos. Ahora sí a lo mero bueno. Hace un par de semanas tuvimos a nuestros invitados y quedamos de hacer una segunda parte porque se puso muy buena la discusión. Ya es un tema que tenemos pendiente y se los presento. Es Bradley Guzmán, co-coordinador de Retorno Digno e Incidencia en Otros Dreamers en Acción. Diana Morán, también que es la co-coordinadora de Retorno Digno e Incidencia. Y Lenny Álvarez, una de las dos codirectoras de Otros Dreamers en Acción. ODA, que es una organización con amplia trayectoria de Dreamers retornados a México, que ayudan también a otros connacionales que también han pasado muchas cosas, saben todo esto, nos pueden pintar como un escenario muy claro de qué es lo que está pasando en México, la situación que enfrentan, qué hace falta. Entonces sí, es un tema muy complejo y vamos a hablar esta noche de eso. Hola, según yo ya nos toca y primero que nada agradecer la invitación y disculparnos por la pequeña confusión. Hoy les acompaño yo soy Esme Flores, la otra codirectora de Otros Dreams en Acción, pero pues aquí también Lenny anda en nuestras redes también en este bonito espacio, ¿no? Atenta a cualquier pregunta que puedan estar para contestarles por allá. Entonces sí está, pero no está aquí ahorita en cámara. Y pues, como les decía, mi nombre es Esme Flores, yo también soy una mujer retornada y actualmente una de las dos codirectoras. Anteriormente, o antes de ser codirectora, fui coordinadora, en ese momento se llamaba de acompañamiento, pero esencialmente era el puesto donde andan Bradley y Diana, que estamos muy contentos que ellos sean los co-coordinadores de Retorno Digno y Incidencia. Y pues un poco esas son las credenciales de por qué aquí ando yo en el quite en esta ocasión. Y empezar platicando de manera general, ¿no? Que lo primero que tenemos que preguntarnos en el tema de educación es, incluso estando en Estados Unidos y antes de volver, es ¿para qué queremos la revalidación? Es una pregunta que tal vez no nos hacemos, ¿no? Pero pues los temas educativos son muy diferentes en México a comparación de Estados Unidos. No solo los nombres, sino las maneras de ingreso, los requisitos, ¿no? Los sistemas. Entonces,
Esta pregunta es especialmente importante para las personas que buscan revalidar el high school o su GED. Vamos a empezar por este nivel educativo, ¿no? Que en México se llama medio superior, porque normalmente cuando tú buscas revalidar tus documentos de educación de media superior, que sería lo equivalente a high school, es por una de dos razones. O quieres seguir estudiando, ir a una universidad, o es para trabajar. Hace algunos años aquí en la Ciudad de México se hizo una reforma para pedir un mínimo de requisitos de estudios, entonces por eso es importante revalidar sus estudios. Para algunos empleos te piden este mínimo que sería el medio superior y desde ahí empieza la distinción o el conocimiento que necesitamos para prepararnos de manera adecuada, ¿no? Entonces hay varias aristas. Si estuviéramos en presencial, ahorita sacaba mi pizarrón, ¿no? Pero la primera distinción es por qué le vamos a llamar media superior. Porque si lo que queremos es estudiar, en México hay diferentes tipos de media superior, ¿no? No solo es el high school como allá, sino existen los CONALEPs, las vocacionales, las prepas, los COLEVAC, los CETIS, y todos estos nombres diferentes tienen la misma referencia de media superior. Entonces, por eso vamos a usar el término media superior aquí en adelante, pero es essentially high school. ¿Y por qué necesitamos saber si queremos estudiar o trabajar? Bueno, porque en el sistema educativo, en el nivel universitario o en el nivel superior, educación superior, ese sería college, university, todo eso, existe un tipo de escuelas que son las escuelas autónomas, ¿no? Estoy segura de que es importante distinguir entre aquellas escuelas que se rigen bajo la Secretaría de Educación y aquellas escuelas que son autónomas. Entonces, si yo quisiera estudiar, si mi revalidación de media superior es para estudiar, necesito determinar si la escuela o la universidad a la que voy a aplicar es regida por la SEP o si es una escuela autónoma. Si es regida por la SEP, entonces solo necesitamos una certificación de la SEP, que es vamos a llamarle general por falta de mejor terminología, pero si yo fuera una autónoma, entonces el proceso de revalidación tendría que ser directamente con la escuela y bajo los criterios de la autonomía de esta universidad, ¿no? De nada me serviría, por ejemplo, y esto es de una experiencia propia, sacar mi revalidación de la SEP si a donde quiero ir es a la UNAM, porque a mí ya me pasó, ¿no? Y aquí no lo tenemos que sacar de otra fuente, que en tercer semestre me mandan a llamar de la DGAIR para decirme que tenía que entregar no sé qué documento porque mi revalidación no se había hecho bien, y yo así de qué, pero sí tengo hasta 2 revalidaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿esto por qué lo decimos? Porque vamos a empezar a hablar también de un logro que se hizo a través de una red que se llama GIE, que es parte de la incidencia que hace ODA, pero para las autónomas no aplica este logro legislativo, ¿no? Porque ellas son autónomas. Pero ODA lleva más de una década como movimiento y ya 8 años vamos a cumplir como organización legalmente constituida. Y en 2017 tuvimos una lucha en conjunto con varias otras organizaciones de esta entidad denominada GIE, donde se logra la modificación a un acuerdo que tiene un nombre muy, muy largo, pero nosotros le vamos a decir Acuerdo 286 nada más. Esta modificación de 2017 cambia los requisitos legales para hacer una revalidación general, que acordamos que es el término que vamos a usar, para eliminar el requisito de apostille y para eliminar el requisito de traducción oficial por perito.
estas cosas son muy importantes porque repasando, si es que lo vieron en la sesión pasada, el apostille es un tipo de certificado, ¿no? Que solo puede ser expedido por la autoridad de donde es el documento originario, lo cual representa un gran problema para la comunidad retornada, migrante de retorno, cuando no tenemos movilidad o la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces se elimina este requisito de tener que hacer la apostille, que solo se puede hacer en Estados Unidos si es que estudiamos allá, o en Canadá si es que estudiamos allá la prepa, ¿no? Y este segundo requisito de traducción oficial por perito también es muy importante porque las traducciones oficiales por perito se cobran por cuartilla y pueden luego ser pues bastante caras y bastante tardadas, cuando la mayoría de la comunidad pues podría hacer una traducción simple y no más pagar la impresión de dicha hoja, ¿no? Entonces, si lo que necesitamos es una revalidación general, ya no tendríamos en teoría por qué apostillar nuestro certificado y nuestro transcript, ¿no? Porque no solo es suficiente traer el diploma, hay que traer también el transcript, y ya no tendríamos que apostillar ninguno de esos dos, ni traducir, ni pagar para que se traduzcan, sino que podríamos hacerlos nosotros en formato simple en la computadora, ¿no? Una vez que tengamos estos requisitos y ya llegando aquí en México, se tiene que pagar algo que se llama pago de derechos para hacer la revalidación, pero en unos cuantos días hábiles, que me parece que son alrededor de 2 semanas, pues ya te darían un documento revalidado y que te aceptarían en escuelas que están reguladas por la SEP y que no son autónomas, ¿no? Entonces, este es el primer logro, o este es uno de los grandes logros del Acuerdo 286, que se logra esta eliminación de requisitos para la revalidación de media superior. Y el segundo logro de esa modificación de acuerdo es que se empieza a aceptar el GED como equivalente de examen Coneval o de examen de educación media superior, ¿no? Que no es que hayas terminado la prepa o el Coneval, sino que es también un examen, el Coneval es también un examen que te valida la educación media superior, y se empieza a aceptar y se piden los mismos términos. Entonces, recapitulando esto, si quiero estudiar en una escuela regulada por la SEP, ¿no? Tal vez la Universidad de la Ciudad de México o Universidad de Insurgentes, que es un conglomerado privado, ¿no? Pero también hay bastantes universidades de ese tipo. Si yo quisiera estudiar en la autónoma de cualquier lugar, entonces puede que sí me pidan el apostille, que sí me pidan la traducción por perito oficial y que sí me pidan un trámite diferente para hacer mi revalidación. En el caso de que lo quiera para trabajar, una revalidación general ante la SEP debería de ser suficiente. Hasta aquí pausaré por si acaso ya hay alguna pregunta en el Facebook o aquí entre quienes estamos compartiendo el espacio. Y si no, pues también todavía nos faltaría hablar de, bueno, ¿qué tal si no es la media superior, ¿no? ¿Qué tal si es la básica en cualquiera de los niveles, ¿no? Sí, yo creo que es un gran tema, Esme, porque justo muchas personas que se están viniendo, por ejemplo, se están trayendo a los niños, ¿no? Entonces creo que sí es un tema ahorita muy importante, sobre todo porque aquí en México está por iniciar, bueno, y en Estados Unidos también, está por iniciar el curso escolar, ¿no? Entonces ahorita, ¿qué tantas opciones o qué tan rápido es todo esto para que si vienen llegando los puedan inscribir? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene una familia para inscribir ahora sí que a los chiquillos y al ver si alcanzan este ciclo escolar que está por empezar en unas semanas? Bueno, como en Estados Unidos también existe, pero siento que es mucho más común en México, existe esta oferta de educación básica pública y esta oferta de educación básica privada, ¿no? Y cuando decimos educación básica, nos referimos a kinder,
a primaria, que va de primero a sexto, y a secundaria, que va de séptimo a noveno. Y yo, Diana me ve con cara de confundida, pero es diferente que en Estados Unidos, ¿no? No nos referimos a media superior, que ya sería prepa. Pero bueno, a reserva de que ahorita Diana nos corrija de cómo se dividen los años educativos, la revalidación para ese nivel medio básico debería de ser una revalidación general ante la SEP, ¿no? Pero atendiendo al interés superior del niño, y este es un derecho que ha sido peleado más por otras organizaciones hermanas aquí en México, como CAFAMIN en Tlaxcala, independientemente de que tengas la revalidación o no, es un derecho constitucional el que tú tengas acceso a la educación básica de libre acceso y gratuita, ¿no? Entonces, si vas a entrar a una escuela pública, más allá de que tengas o no tengas, en teoría, tus papeles en orden, te deberían de aceptar de acuerdo a la disponibilidad del área. A veces sí, pues no te toca una escuela tan cerca, ¿no? Pero de acuerdo de dónde tengan lugares, y darte oportunidad ya después de hacer no solo la revalidación, porque este es un tema también que vamos a tocar, sino la inscripción a la nacionalidad mexicana, comúnmente como llamada la doble nacionalidad, ¿no? Entonces, en teoría, ¿no? En un mundo de unicornios, podrían llegar, presentar su acta de nacimiento y que los inscriban en ese momento, porque es un derecho constitucional a las escuelas públicas, en teoría, ¿no? Y no, pues para la escuela, el nivel básico, pues no hay exámenes de admisión como a la universidad, ¿no? Antes también había para nivel superior, pero ya se supone que van a eliminar el requisito del examen de COMIPEMS, pero en teoría pues no tendrías que hacer nada más que presentar a your child, their documents, y que le inscriban de acuerdo a su edad al rango escolar. Voy a pausar así porque siento que alguien tiene ahí un comentario, pero ahorita regresamos bueno, ya una vez inscrito, qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? No sé si Diana tiene un comentario, la veo como... ¿No? Ok. Sí, porque al final del día es lo que comentábamos un poquito, ¿no? Ahorita con los tiempos, ¿qué tan real es que una familia que viene llegando con menores, los pueda matricular en el curso que les correspondería para que no pierdan un tiempo valioso, ¿no? Y al final de cuentas también estaba viendo... Te pusiste en mute, Selene, ya no te escuchamos al Ay, final de perdón, cuentas y perdón. ya te fuiste. Sí, perdón, es que también hay familias que han estado regresando y también comentan que hay escuelas en Estados Unidos, eso, a ver, a lo mejor ustedes saben más, que les están permitiendo hacer como clases en línea a los niños para que no pierdan como este curso escolar. Es una buena opción también, o sea, como que sigan al menos este curso que viene en lo que arreglan los papeles aquí en México, o qué opción sería como ahorita por los tiempos, o sea, de que ya está por empezar más viable, ¿no? Voy a dar la oportunidad a Bradley porque vi que había abierto su micrófono, y regresamos con las preguntas directas, pero para que agregue y vamos complementando. Sí, gracias, Esme. Solamente como para complementar lo de media superior, como el ingreso, si bien se había hablado que eh, pues hace años existía el examen de Comipems, que era un examen de colocación, que para tú ingresar a cualquier escuela se te hacía un examen general pues de conocimientos, historia, matemáticas, ciencias naturales, y que dependiendo el puntaje de acierto se te asignaba la escuela, ¿no? Entonces primero te registrabas, hacías el examen, y dependiendo de los aciertos te asignaban una escuela. Actualmente se eliminó ese requisito para la mayoría de las escuelas
por ejemplo, con Alep, Cetis, solamente es cosa de registrarse en mi lugar, mi escuela, mi lugar. Entonces, como que ya es un proceso en el que te registras y se te va a asignar la escuela de acuerdo como a las más cercanas o las que elijas, pero los bachilleratos, la media superior del Instituto Politécnico Nacional y las prepas y CCHs de la Universidad Nacional Autónoma de México siguen realizando el examen. Entonces, como solamente como considerar eso que esas escuelas, al menos este año, se realizó todavía examen para el ingreso a esta media superior. Y sé que vamos un poquito saltando de básica a media superior a superior y así, ¿no? Pero ahí en el público nos dirán si estamos siendo un poco confusas, pero así se está fluyendo la conversación. Que justo, ¿no? Para los para las escuelas que sí implican exámenes, if you have a teenager, pues vas a tener que esperar hasta el examen de colocación, ¿no? Pero ese no es el caso en teoría para básica, que es kinder, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, eh, fíjate que Diana y Bradley nos pueden decir si ellos habían o escuchado sobre esta opción de clases virtuales para terminar el ciclo escolar. Si sí es una opción, a nosotras nos parece perfecto. Ahí lo único que salvedad que diríamos a la comunidad es que pues que también se aseguren de conocer cómo tramitar el certificado, ¿no? Ya sea de completion, si es que van a terminar el año, que implica tu diploma y tu transcript, o si no, de asegurarse de cómo les van a hacer llegar un transcript que pueda ser válido para la revalidación acá, ¿no? Pero pues nos hace mucho sentido que se puedan dar estas flexibilidades que, bueno, ¿no? Que nosotros vimos que son posibles, especialmente durante este periodo difícil que vivimos todos, llamado pandemia, ¿no? Pero que justo apelamos en ese entonces y seguimos apelando, pues de que estas mismas flexibilidades, tanto de escuela, de trabajo, ¿no? Pues sigan abiertos a nuestra comunidad migrante de retorno, independientemente de que haya una pandemia o no, porque al final somos parte de las comunidades allá, ¿no? Y eh, apreciamos y creo que incluso la palabra es merecemos que se haga ese extra esfuerzo, ¿no? Para que mi empleador me pueda seguir empleando, aunque ahora esté en México, ¿no? Pienso mucho, pues, si los expats y los nómadas digitales tienen todas estas facilidades, ¿no? Eh, por cuestiones de facilidad de vida, pues con mayoría de razón nuestra comunidad eh, debería de seguir teniendo acceso. Pero bueno, si se puede, nada más infórmense sobre cómo obtener los documentos de finalización de su ciclo para que puedan revalidar acá. Y vamos a pausar porque vi la manita de Diana. Sí, bueno, yo quisiera agregar que creo que hay varios como caminos que pueden darse, sobre todo porque en el caso de media superior en México, pues tenemos como subsistemas que están conviviendo, entonces hay como varias oportunidades para que la comunidad pueda ampliar algunas rutas o estrategias, justo pensando en los ciclos escolares y en el aprovechar el tiempo, ¿no? Y justo lo que decía Esme respecto a las propuestas que surgieron en época de pandemia, pues sí sé que la SEP tiene la opción de prepa en línea y de hecho tengo entendido que está abierta la convocatoria para que puedan revisar un poquito los requisitos y también desde ahí puedan ir como observando cómo son esos procesos. Porque si bien estas alternativas que han surgido son una opción, también sé que sigue habiendo temas con la documentación que se nos exige a todos para hacer procesos para entrar a convocatorias a educación media superior y superior. Entonces ya habíamos hablado en la primera intervención que tuvimos con ustedes sobre documentos de identidad y digamos como eso sería como también una invitación para que en este caso SEP no vaya como a replicar estas mismas problemáticas que ya hemos ido observando con documentos de identidad y que eso se vuelva pues una barrera que obstaculice la continuidad de los estudios para muchos miembros de la comunidad,
que como sabemos muchos de nosotros pues ya contamos con conocimientos, habilidades, oficios que nos gustaría justo con estos procesos de revalidación pues dar continuidad, ¿no? Y oportunidad a otros formatos de ingresos económicos o de continuar estudios. Porque una de las cosas que también como comunidad también tenemos desafíos son algunas barreras relacionadas a esta comprensión y también la reflexión que no se hace respecto a algunos programas de estudio y pensar también en las contribuciones que la comunidad pocha hace, que a veces cuando llegamos también a México, esta parte que tiene que ver con procesos de identidad o de identificación, pues no está, o sea, se ha hecho omiso la Secretaría de Educación Pública en todos los materiales que se están creando, de incluir, o sea, en este caso voy a ocupar esa palabra, pero pues de la omisión que se ha hecho de las contribuciones de la comunidad, porque es como si pareciera ser que no existimos, y eso también contribuye a la estigmatización de la comunidad, que es algo con lo que también me gustaría como colocar que se tendría que estar hablando, ¿no? Porque estamos hablando de los procesos iniciales, pero hay que hablar de todo el proceso que implica también muchas niñeces, lo que también enfrentan respecto a la lengua, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos en inglés, también hay acusaciones, hay como estas cuestiones que no se están planteando y que creo que sí se requeriría una reflexión muy amplia sobre lo que implicaría realmente pues, pues a plantear también de la omisión y de la justicia que implicaría, ¿no? Esas contribuciones y aceptar esa otra parte de la historia también de este territorio, ¿no? Entonces, como que justo quería como también abrir un poquito el tema a, sí, la parte como de documentación, pero también este aspecto que tiene que ver con lo sociocultural. Sí, ¿no? Que empiezan a hablar en inglés y es así de, ay, ¿por qué no le enseñaron a sus hijos el español, no? O sea, si son mexicanos, ¿por qué les enseñaron el español? O, ay, ¿por qué no están hablando aquí en español? Entonces, sí viene una parte social que también es un gran esfuerzo por adaptarse, ¿no? O sea, muchos mexicanos regresan a un México que ya no conocen, con hijos que nunca han conocido México a lo mejor, y todo es como complicado y es un bache tras otro. O sea, no solamente es yo como familia, enfrentarme a la parte de yo contra el gobierno, a ver qué puedo solucionar pasando a la burocracia, sino también la parte social, ¿no? De que no somos México te abraza, ¿no? Como tanto así verdaderamente de, ay, sí, ven y aquí te ayudamos en todo lo que necesites, pues no, o sea, la verdad está siendo muy complejo. Y de hecho, las dudas que tenemos, o bueno, que nos llegaron como esta semana y que estuvimos como guardando, eh, mira, justo ahorita en el en vivo nos escribió Mumitas Valentina y, y nos pone ¿qué pasa si el caso fuera al revés? La persona creció en México y quiere regresar a California a seguir estudiando. O sea, ¿cómo es el procedimiento a la inversa? Ahorita sí en vivo, Mumitas Valentina nos escribió. Bueno, en realidad es bastante similar, pero ahora la autoridad responsable es mexicana, ¿no? O sea, la ironía de la apostille es que nace de una convención que se llama la Convención de la Haya de la Apostille, a la que tanto México como Estados Unidos están suscritas, y se supone que nace esta convención, no me acuerdo, creo que en los 70, ahora no tengo el dato en mi cerebro porque ya es tarde, ¿no? Para reducir el número de trámites burocráticos para la validación de estudios de un país a otro. En teoría, ese es el origen, en teoría para eso nace, ¿no? Ya hemos hablado que para nuestra comunidad, o sea, tampoco ayudó tanto y más bien se está volviendo un obstáculo. Pero al ser ambos países parte de esta convención, pues en teoría el proceso sería similar, ¿no? El apostille se tiene que sacar aquí en México con la autoridad competente, que me supongo que sería la Secretaría de Educación o la autoridad que te expidió el certificado. Necesitarías tanto tu diploma, si es que tienes, y pues terminaste algún grado, como el equivalente al transcript, ¿no? Que no sé cómo se dice transcript en español, porque ahora sí, yo hice toda mi educación básica y superior y media superior allá, ¿no? Pero me imagino que, no, pues no me sé cómo. Pero es donde vienen tus materias y tus calificaciones, no es solo una boleta, ¿no? Sino es como el historial académico, ¿sí? Muy bien. No, sí, como no es una boleta simple, es un historial académico así con firmas y así.
Sí, gracias. Sí, aquí me andan soplando también, así como se dice en español. Pero no solo el certificado si completaste un grado académico, sino también el transcript, ¿no? Y pues tendría que apostillarse aquí y salvo la mejor opinión de organizadores comunitarios en cada uno de los estados, probablemente se necesita una traducción oficial por perito al inglés, ¿no? Y algún pago dependiendo de qué estado estás. Pues también es muy importante tomar en cuenta, aunque que no es tan fácil dar un dato tan específico, porque a pesar de todo lo que tiene México, por lo menos las leyes federales sí son iguales acá, ¿no? Y en Estados Unidos cada uno de los 50 estados pues tienen un poco más de independencia en algunas materias como educación. Muchas gracias. Nos vamos a ir con un tema que es como ya la parte de ahorros. En este caso nos escribió Martín X Calle y él dice, me deportaron a México después de vivir 15 años en Estados Unidos. No tengo ahorros ni sé qué hacer ahora en México. Dejé todo lo que tenía en Estados Unidos. ¿Qué opciones tengo? Bueno, lo primero que yo diría es acércate a una ONG, ya sea ODA, shout out tu comunidad en retorno que también trabaja aquí en Ciudad de México, CAFAMIN en Tlaxcala, New Beginning Ministries en Tijuana, ¿no? Global Refuge en Chiapas, acércate. Acércate porque ahorita ya vamos a regresar, espero que regresemos y hablemos más de la tarjeta verde, ¿no? Pero sí es muy importante pues el obtener información para decir como de, pues, aunque tú me digas que no, mira, ¿no? Aquí está la ley, que es que es, por ejemplo, lo que hacemos cuando nos vienen a pedir asesoría con la revalidación de estudios, ¿no? Es que ya me dijeron que no y que necesito esto y que necesito lo otro, y nosotros así como de, mira, toma esta ley, mira este artículo y dile, no me voy, porque aquí dice que tú tienes que aceptarme no más esto, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera recomendación para obtener una asesoría, una orientación y también un sentido de comunidad, que es mucho de lo que apela ODA, por ejemplo, ¿no? ODA como organización de base fundada por y para las personas retornadas y deportadas, pues nacemos con el objetivo de que nadie se vuelva a sentir como nosotros nos sentimos, ¿no? Y sí va a ser muy similar, pero ya no igual, ¿no? Porque ya hay una comunidad detrás. Eso sería lo primero. También pues evidentemente los escenarios cambian dependiendo de si tenemos algún apoyo familiar en Estados Unidos todavía o si ya no, ¿no? Porque, por ejemplo, si no hay ahorros, pero si hay un vínculo familiar que te puede ayudar con hacer una carta poder y vender lo que dejaste, pues eso ya puede implicar, ¿no? Pues un ingreso y poder convertir en dinero en efectivo los bienes que creaste allá. Entonces, de manera muy general, también habría que ver si hay alguien en quien confías, que te podría empezar a ayudar a hacer estos procesos allá para tú obtener algo de lo que trabajaste, ¿no? En el caso de que no, y dependiendo de dónde estás en la República, pues ODA puede orientar para obtener estos documentos, que aquí es donde también le paso ya sea a Diana o a Bradley para que amplíen las recomendaciones o para que compartan sus información directa precisamente para esta orientación más one-on-one, ¿no? Y ellos como, sí, 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 yo, yo, contáctenme. yo tengo una duda. Bueno, dos. Sí, porque ahorita es tocando el tema de las organizaciones, porque yo creo que es un compromiso que tenemos y una vez lo pasamos, lo hablamos aquí, lo pactamos, que hace falta también como directorios, ¿no? Porque muchas personas llegan y también luego es como de, ¿a quién le llamo, no? ¿A quién ayudo? Por ejemplo, yo me acuerdo que ustedes hacen este trabajo de ir por las personas al aeropuerto luego, los acompañaban a las terminales, entonces, es bajo porque sí, es como muy hostil el llegar y de aquí para dónde. Es como esa pesadilla de me pierdo de niño, todo niño de parecido, yo sí lo podría.
Y otra es no sé si te escuchas. Ya. Y hay otra, y ya la otra duda es, ya me eché la bronca del directorio, pero bueno, ya la otra es como si nos pueden hablar más de esta tarjeta verde, de cómo funciona, de su tarjeta verde, no la otra, porque si fuera la otra no estaríamos aquí hablando, pero de la suya, ¿no? Bueno, Perdón. empezar con lo de lo del directorio sí es todo una misión titánica, no solo como este trabajo de recopilar, ¿no? Sino saber si de verdad como el estándar de atención, los ideales políticos, ¿no? El nivel de politización de estas otras organizaciones es como uno al que Oda le sentiría confianza de canalizar un caso, ¿no? Estas organizaciones al que les acabamos de decir el shout out, pues sí, definitivamente sí. Y también, pues esto, ¿no? Que las organizaciones que nos dedicamos a atender a migrantes de retorno, ya seamos personas deportadas o forzadas a retornar, pues somos contadas, aunque el paradigma está cambiando ante el alza de crueldad, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos. Pero así que llevamos una década y cacho, pues sí somos contadas con los dedos. Entonces, pero lo que sí podemos hacer, ¿no? Es que, y ya vinculamos lo de la tarjeta verde, es que si ustedes nos cuentan directamente qué es lo que necesitan, pues ODA o les puede apoyar si es uno de los 3 servicios que ofrecemos, o les podemos canalizar con una organización en un territorio más cercano o que les pueda apoyar o que tenga los servicios específicos que necesitan, ¿no? Porque tampoco somos todólogas, ¿no? Y para eso trabajamos en red y para eso tenemos compas con los que trabajamos hace años. Entonces, pero sí, como parte de la iniciativa de la tarjeta verde, sí estamos trabajando en una guía, en un repositorio, que también ahí Diana y Bratin no me dejarán mentir, van a incluir algunos números ya de fuentes verificadas, porque pues también pasan, ¿no? Las organizaciones we get our funds cut, dejamos de trabajar por X razón, ¿no? El clima político, pues sí, también eso pasa porque al final, o sea, sí somos defensoras y defensores, pero al final somos personas, todo puede pasar en este mundo. Y lo que nos lleva ya a lo de la tarjeta verde, que es precisamente lo que decía Selene, ¿no? Una cosa es lo que en teoría pasa y otra cosa es lo que realmente pasa. Y justamente en la tarjeta verde, en la parte de conoce tus derechos, uno de los pequeños apuntes es como de el derecho a la educación básica es un derecho, no aceptes un no por respuesta, ¿no? Porque las comunidades llegan y es un pueblo donde no se enteraron que existen los lineamientos, que esos lineamientos de educación básica también tienen un nombre bien largo, pero que no se enteraron que existen estos lineamientos donde tienes que dejarlos entrar aunque no tengan sus documentos, porque la educación básica es un derecho constitucional, y te dicen, no puede entrar porque no tiene su ciudadanía mexicana, no tiene su CURP, no tengo su revalidación, y es como de no, comunidad, no acepten un no por respuesta. Y si les están diciendo que no, háblenos y les echamos montón, ¿no? Y si necesitamos, le hablamos a CAFAMI, ¿no? Si necesitamos, le hablamos a las otras organizaciones que saben y que lo hacen y le echamos ahí un montón, ¿no? O les imprimimos la ley, ¿no? O nos echamos la discusión por teléfono con el funcionario para sensibilizarle, ¿no? Que pues es desafortunado tener que llegar a este punto para el acceso a derechos, pero pues precisamente de este conocimiento, de este camino caminado, es que nace esta tarjeta verde como unos puntos muy esenciales que compartir con toda la comunidad deportada o forzada a retornar para que desde el inicio tengamos algún tipo de base para hacer exigibles nuestros derechos y acceder a ellos, ¿no? No sé si Dianita o Bradley quieran agregar algo, si tenemos otra pregunta.
Sí, justo en la sesión pasada compartíamos un poquito sobre esta iniciativa, que es justo una herramienta abierta, que es asequible, gratuita, apartidista. Importante señalar esto y que es una herramienta nuevamente abierta que si miembros de la comunidad quieren apropiarse de ella y hacer como una reinterpretación, una traducción de ella, pues está a invitación de la comunidad. También que es una herramienta que va adquiriendo vida en el sentido de que efectivamente son como manifestaciones políticas respecto a justo a los derechos a los que todos los que estamos vivos tenemos, ¿no? Acceso. Tendríamos que, habrá que hacer justo este posicionamiento que hace incentivo esta herramienta. Y luego también los procesos en los que se puede activar, porque señalaban lo del directorio y eso es una actividad que estamos nosotros en Retorno Digno e Incidencia trabajando, porque ya se comentaba, ¿no? El tema de actualizar la información porque se está moviendo a veces mes con mes y luego nos cambian o desaparecen páginas web. Es algo que estamos como continuamente también en la tarea de monitoreo, pero también estamos abiertos, y eso es una invitación a quienes nos están escuchando, que pueden participar como voluntarios y también pueden pedir actividades para que podamos informar un poco más y responder a dudas puntuales sobre si están planeando el retorno, ¿no? Entonces es una herramienta que va acompañada de invitaciones a que puedan justo activarse y cobre vida, ¿no? En sus comunidades. Muchas gracias. También, bueno, una de las preguntas aquí en vivo es que si ustedes consideran que los retornados suelen ser discriminados por el solo hecho de venir de Estados Unidos. No sé si Bradley o Esme o Diana. Y yo toda hogging the mic, una disculpita. Pero, y yo nuevamente quisiera tener aquí mi pizarrón, ¿no? Para hacer esta distinción entre retornados deportados, pero vamos a interpretar la pregunta como las personas migrantes en retorno en general, si somos discriminadas por venir de Estados Unidos, ¿no? No solo retornadas como, por ejemplo, yo me identifico como retornada porque nunca pasé un proceso administrativo, sino que las barreras sistémicas de acceso, falta de acceso a derechos me hicieron tomar en teoría la decisión de regreso, ¿no? Pero pues también está la comunidad deportada que sí pasó por un derecho administrativo, migratorio y no necesariamente criminal, ¿no? Porque también hay ese estigma de que, ay, te deportaron por algo. No, no, me deportaron por el equivalente de tirar basura en la calle, ¿no? Eso es todo. Aunque Estados Unidos incremente la crueldad y se empeñe en convertirlo en un crimen, no es así. Pero bueno, si la comunidad migrante de retorno somos discriminadas por venir en Estados Unidos, sí, y se ve de diferentes maneras y nace desde un desconocimiento intrínseco de qué es la comunidad migrante de retorno, ¿no? Hay un desconocimiento político que pues Oda sostiene que es de falta de voluntad, ¿no? Porque si el gobierno quisiera tener estos números, los tuviera, ¿no? Porque muchos de nosotros llevamos 15, 20, 30 años, entonces no llegamos ayer, no llegamos cuando llegó Trump este segundo término, ¿no? Llevamos aquí mucho tiempo y aún así no hay información que de verdad nos contabilice. Entonces nace desde el desconocimiento gubernamental, ¿no? Por falta de voluntad política, y también nace de este estigma que comentaba Diana por el desconocimiento, ¿no? Creo que tenemos mucho esta narrativa de los migrantes que van allá a hacer dinero y si te regresas, pues fallaste o no lo hiciste bien, o no trabajaste lo suficiente o eres un criminal. O si te regresas, independientemente de que lo hayas logrado, lo que y no sé cada quien entenderá qué significa éxito como migrante, ¿no? Entonces está este estigma de que eres una persona muy presumida, que te crees gringo, que pocho, ¿no? Que de ahí viene la reapropiación de este nombre con nuestro espacio cultural, pochao, y que no estás conforme con lo que existe porque estamos pidiendo más, ¿no? Esa es como organizaciones es un estigma también al que nos
enfrentamos, como de, pues es que ¿por qué estás pidiendo todas estas cosas y en los que vivimos aquí tenemos eso? Pues ese es el problema, ¿por qué no todos tenemos esto, no? El acceso a la educación real, el acceso a la salud real, o sea, nosotros no estamos pidiendo más ni queremos que se nos trate, se nos ponga en un pedestal, ¿no? O sea, estos derechos humanos son intrínsecos por ser humanos, son tratados que México ha firmado y supuestamente reconocido, y la comunidad migrante de retorno los exige porque son nuestro derecho. Y siempre que exigimos derecho, a alguien más le va a beneficiar, ¿no? Hablábamos del acuerdo 286, pues sí, es un logro de nuestra comunidad migrante de retorno, la eliminación de la apostilla y de la traducción por perito oficial, pero adivinen a quién más le beneficia eso, a cualquier otra persona migrante o en movilidad que no tenga una apostilla de su país para su certificado de prepa, ¿no? De Guatemala, de El Salvador, de Estados Unidos incluso, ¿no? Cuando vienen los gringos con sus hijos acá, ya no tienen que sacar una apostilla porque este logro de donde se nos tachó como de es que piden demasiado, es que ya acostúmbrense lo que hay aquí, lo ganó la comunidad, ¿no? Entonces, esa es una respuesta muy larga para decir que sí, pero que desde ODA y todos nuestros compas y organizaciones hermanas estamos constantemente luchando para desestigmatizar la migración de retorno. Sí, 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 yo te secundo porque estas victorias benefician a todos. Otro ejemplo, ¿no? Que quizás no lo vean tanto, pero del voto migrante que también está como de, pero si ellos no viven aquí, pero ya que se autorizó como el voto digital, el voto por internet, esta misma plataforma se puede utilizar o ya se ha utilizado para que personas que tengan problemas de motricidad puedan votar desde sus casas, o sea, lo cual permite que puedan ejercer sus derechos. O sea, una victoria civil beneficia a todos en realidad. Sí, eso es correcto. Yo tengo una duda, un poquito para ir cerrando y retomando un poco lo que hablamos del principio, porque esta parte de la educación, y hay algo que pasa muy común, usted igual ustedes se lo enfrentan más, lo han visto más seguido que yo, pero también es una duda que nos llega bastante común, y es sobre el problema del doble registro por la falta de la doble nacionalidad, porque ya estando aquí en México, uno no planea que lo regrese en contra de su voluntad, pero ya estando en México se vuelve complicado hacer este trámite. Ahí no sé si puede haber como un consejo o una facilidad, porque el formato está la hoja larga, ¿no? Del Vital Record, en formato largo. Pues bueno, ahí tenemos mucho que decir porque not to toot our own horn, o como se dice, pero no por echar, si no nos echamos flores, nosotras, ¿quién? Entonces, en marzo, en abril del año pasado, de 2024, ODA, junto con otras organizaciones de la sociedad civil también de esta red del GIE, logró un cambio para que se eliminara el apostilla a las actas de nacimiento, ¿no? Facilitando así la inscripción a la nacionalidad mexicana o el comúnmente denominado doble nacionalidad, ¿no? Ahí estamos todavía esperando que salgan los lineamientos para hacerlos efectivos, y que pues ya no te pidan esto, ¿no? Pero en lo que eso pasa, pues pueden decir como de, ya hay un cambio legislativo e intentar de esa manera, ¿no? Porque sí, efectivamente es algo que los padres y madres y cuidadores de las niñeces con ciudadanía americana han tenido que afrontar, e incluso nosotros, algunas de las personas de la comunidad como de primera y segunda generación, ¿no? Que ya son adultas, el de, bueno, pues es que no tengo a mi papá, que es el de la nacionalidad mexicana, y mi mamá tiene otra nacionalidad, como cómo le vamos haciendo. Pero el consejo es un poco redundante, el acercarse a las organizaciones, ¿no? Para tener una mejor asesoría, pero que sepan que desde ya pueden apelar a el decir como de, mira, ya hubo esta reforma,
¿no? En teoría, pues ya no tendrías por qué pedírmela, sí faltan los lineamientos, pero tu registro civil de no sé qué estado o entidad, ¿no? Bajo tus facultades y bajo el principio pro persona, deberías de poder ayudarme a que estos requisitos no se vuelvan una cosa insuperable para el disfrute de mis derechos humanos y sobre todo y en específicamente de mi nacionalidad mexicana, ¿no? Que también, al igual que el derecho a la educación básica, es un derecho constitucional, o sea, yo como hija de padre o madre mexicano o de, ¿no? Que nací en el extranjero, tengo derecho a la nacionalidad mexicana y el hecho que tú me estés pidiendo estos requisitos extra y que me estés pidiendo un pago es discriminatorio, así de simple, ¿no? Es discriminatorio porque la Constitución dice que yo soy mexicana por esta razón, ¿no? Entonces, sí, nuevamente apelar al defendernos nosotras mismas, al no creernos este cuento que nos cuentan de que estamos pidiendo demasiado, ¿no? Y tener mucho cuidado con, por ahorrarnos una o dos discusiones con el registro civil de buscar documentos en otros lugares, porque eso puede poner en riesgo la ciudadanía americana de la persona a la que le estamos tramitando la doble nacionalidad, ¿no? Pues ese sería mi comentario. No sé si en realidad fue tan amplio el consejo, pero sí queríamos comentarle que ese cambio legislativo ya pasó desde el año pasado y que apelamos a la RENAPO y a las autoridades que nos vean para que ya saquen los lineamientos y poder hacerlo efectivo y al igual que con el acuerdo 286, pararnos en el registro civil con, mira, tú ya no me puedes pedir eso y ya no tendría por qué pagarle a Vital Check para que me cobren dólares además, ¿no? Que no es ya no nos va a dar tiempo de ampliar de eso, la diferencia de tener que pagar trámites cuando ganas en pesos, pero que ahora los tienes que pagar en dólares, y tú no tendrías por qué estarme pidiendo esto de acuerdo a estos lineamientos y este cambio legislativo. Claro, sí, y para las personas que nos están viendo que dicen, ay, pero ¿qué no lo hacen? Pues es en un ratito, qué flojos. No, porque las personas tienen que trabajar, señores. Entonces, tienen que trabajar las personas. Ir al consulado es un día que uno no trabaja. Entonces, pues, ¿quién puede darse el lujo de faltar un día al trabajo, no? Y si uno no trabaja, no come, no paga la renta. Entonces, hay que, no es que uno no quiera, pues también falta el tiempo, uno tiene que hacer otras cosas. Entonces, pues, igual que pasa aquí, que uno tampoco es como tan cómodo de decir, ay, voy a arreglar mi acta de nacimiento, voy a pedir, muchos pedimos días de vacaciones para arreglar papeles, entonces, así pasa, entonces, si no es de que no quiero. Pero pues bueno, entonces, esas ya serían como todas las dudas. Esperamos haya sido de mucha utilidad. Soltamos como muchos, hicimos como muchos corajes, esperamos haber dado muchos consejos igual. Y muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias, Esme, muchas gracias, Bradley, muchas gracias, Diana. Es un gusto tenerlos aquí como siempre. Esperemos que podamos reunirnos otras veces y seguir hablando de esto para que las personas puedan saber qué hacer en sus situaciones y la parte más importante que sepan, que lo vean como que no tiene nada de malo exigir sus derechos, lo que les toca y que pues hay quienes los apoyan, ¿no? Que es lo que más importante, estas redes de apoyos que nos formamos. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana, mismo día, misma hora. Así es. Y pues aquí está. Entonces, eso sería todo. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias, nos vemos.